Karina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches, saludos a ti y a todo el auditorio. Claro que sí, ya estamos aquí, listas para reportar. Muy bien, pues saludo también al periodista Oriol Mayó, a quien nos da mucho gusto saludar nuevamente en esta trinchera independiente. Oriol, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas tardes, cada día mejor, creo. Qué bueno, qué bueno. A ver, ¿cómo vieron? Déjenme empezar por eso. ¿Cómo vieron la Asamblea General de la ONU, el discurso de Marcelo Ebrard, la insistencia de México para que se levante el bloqueo a Cuba, la denuncia de México por el tema de las vacunas y la falta de acceso a los más vulnerables, básicamente de la mano del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador? Marcelo Ebrard va a dar la cara por México. Y bueno, ¿qué nos deja esta Asamblea General de la ONU, estos discursos, estas presentaciones, estas reflexiones, Alina Duarte, desde tu trinchera? Bueno, en realidad la Asamblea de las Naciones Unidas, ya lo habíamos dicho, la importancia radica en que todas las voces tienen el mismo espacio, sea lo mismo Sudáfrica, que Estados Unidos, sea lo mismo Corea del Sur, que, bueno, en este caso Afganistán no, porque todavía estuvieron los talibanes solicitando su participación dentro de la Asamblea de las Naciones Unidas, y es muy importante para mí lo que ocurrió ahí en la representación de México, un canciller que habló nuevamente de la redistribución de las vacunas, pero también y de manera insistente y contundente el tema del bloqueo a Cuba, algo que pareciera menor, pero que claramente está visibilizando este liderazgo de México dentro de la región. No es cualquier llamado, es hablar de un bloqueo que ha impuesto Estados Unidos durante más de 6 décadas a una pequeña isla que aún así ha logrado desarrollar varias vacunas y que ha sido tema incluso regionalmente en el tema de la CELAC o también a nivel mundial. Cuando comenzó la pandemia logramos ver la importancia de la brigada Henry Reeves y ahora, ¿no?, con estos médicos desplegados por todo el mundo, y ahora viene el canciller nuevamente a insistir en ello, una postura que México ha reiterado. El mismo presidente Andrés Manuel ha dicho en este tema de las vacunas que es necesaria la distribución de las mismas y que en algún momento fue bastante duro hace unos meses diciendo que la ONU parecía más florero que otra cosa porque no habían logrado desarrollar un mecanismo de distribución equitativa de las vacunas. Entonces yo creo que fue bastante conciso, bastante prudente y mesurado, nuevamente sin apelar a la confrontación, pero yo creo que México la tuvo bastante clara en lo que respecta a las Naciones Unidas, ¿no? Oriol Mayó, ¿cómo viste tú los discursos, la participación de México? Bueno, yo, para empezar, como tengo cierta manía más en lograr, no puedo evitar su historia, la recuerdo demasiado bien. A Ebrard siempre me recuerda la frase clásica de candil en la calle, oscuridad en la casa. Es decir, lo que dijo Ebrard lo hubiera podido decir Obrador. Finalmente está leyendo las líneas básicas y clásicas ya expuestas por Obrador en el discurso del 16 de septiembre y en otros momentos, en este verano del destape internacional de Obrador, en el cual finalmente ha tomado unas posturas claras y precisas a través de lo de la CELAC, de la invitación a Díaz-Canel. Entonces, de una otra forma, Ebrard está repitiendo, sintetizando esos puntos claves que, digamos, la presidencia de México ha decidido adoptar como una línea de multilateralismo y de una idea precisa, histórica, de una recuperación de una línea histórica de México que se perdió a partir del supuesto abrazo entre los intereses comerciales de Estados Unidos y de las élites mexicanas, empresariales y políticas, que se definió con Salinas de Gortari. Este abrazo que ha comportado unos lastres fundamentales y una carencia de autonomía internacional, unos lastres brutales, se está empezando como mínimo a poner en la mesa. A resolver, vamos a ver, porque obviamente los discursos de la Asamblea General pues, son una forma de brindis al sol. Obviamente lo que importa es el Consejo de Seguridad, quién tiene o no tiene veto, quién consigue que el órgano de decisión de la ONU, la que realmente pues, permite operaciones internacionales, en algunos casos de la peor forma, a través de esa forma tan terrible del llamado derecho de protección, por motivos
por motivos humanitarios. Entonces yo diría que Ebrard ha repetido consistentemente, bien, con toda la corrección necesaria, pero yo siento que habría sido mucho mejor que Obrador lo dijera, porque finalmente esa es su línea, es su pensamiento y pues tampoco hace falta un ventríloco. En ese caso muchos presidentes acudieron a la Asamblea General de la ONU, se pensó y se dijo que quizá podría acudir Obrador, pero en todo caso, pues bueno, está bien, es un muy buen resumen de ese septiembre de posicionamientos que México ha tenido, que hay que seguir, que hay que mantener. Obviamente todos los temas se han tocado, las vacunas obvio es un tema, imaginemos si México hubiera seguido el mecanismo COVAX, madres, estaríamos yo en el 5% de vacunación. Esa es la realidad. En cambio, en Estados Unidos, pues ahí van regalando vacunas en los centros comerciales, mientras no ha habido ninguna política realmente de apoyar. O Estados Unidos solito hubiera podido prácticamente vacunar a toda América Latina si hubiera querido. Mientras tanto, prefieren regalar sus vacunas en los malls y en las farmacias CVS. Dicho esto, me parece bien, pero no puedo olvidar que Ebrard no juega solamente a ser canciller, que su juego es terrible, que compra periodistas para atacar a gente como Hugo López-Gatell y que prácticamente está jugando un juego ya muy perverso. A mitad de sexenio estamos, yo creo que está rompiendo las normas mínimas de decencia en campañas. No estamos en el año 23. Estamos en el 21, estamos apenas pasando las intermedias. Entonces, perdóname a veces que yo, cuando veo Obrar, me acuerdo de esa casa que se robó en la Roma Norte, me acuerdo de sus negocios turbios en Honduras, me acuerdo de muchas más cosas, digamos, y del estilo que tiene y no ha perdido de comprar periodistas. A ese hombre le gusta el chayo, sabe quién lo cobra y quién no. Entonces diría que seguiría y terminaría aplicando que no me gusta. Como bien dice Obrador, el candil en la calle, en la oscuridad en la casa, no me parece lo mejor. Ahora bien, mientras sea canciller, estamos de acuerdo, no ha sido mal político, pero a veces creo que habría faltado salir un poco de México y en una asamblea como esta, donde hubo grandes discursos interesantes, que el mismo Obrador se hubiera encargado de decir lo que el ventríloco dijo el viernes. Pues qué fuertes declaraciones de Oriol Mayó, mi querida Lina Duarte. ¿Tú también piensas que hizo falta el presidente Andrés Manuel López Obrador, que faltó ese punch? Sí, totalmente. Yo creo que, mira, había condiciones para que el mismo presidente mandara su mensaje. Entiendo la necesidad, ¿no?, de Andrés Manuel de insistir en que la mejor política exterior es la política interior. Sin embargo, el mensaje lo pudo haber dado incluso por video, ¿no? Mandaron sus mensajes quienes claramente no podían estar en Nueva York, como el mismo presidente Nicolás Maduro o como el presidente Díaz-Canel, enviaron sus mensajes y creo que lograron tener ese eco y sobre todo posicionar, ¿no?, esas ideas, estos liderazgos que también están respaldados de pues, forma popular, pues, ¿no? Son gobiernos democráticamente electos y que Andrés Manuel yo creo que hubiese hecho hizo falta definitivamente en esta convención internacional. Insisto, no es cualquier foro, no es ni siquiera la CELAC, pues, a pesar de la importancia de la que hemos hablado, se trata de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Incluso también yo creo que ahí habría que insistir en el liderazgo ya de un Andrés Manuel dentro de la región y que sus palabras pudieron haber tenido mayor eco. No es lo mismo, y yo ahí coincidía incluso como en el personaje de Marcelo Ebrard. Yo cuestionaba el rol que había tenido en la CELAC, y esto no, ni siquiera como de manera individual. Marcelo presidió la CELAC, aun cuando todas las convenciones de la CELAC las habían presidido los presidentes de las naciones en las cuales había llevado a cabo, así fuese en Costa Rica, o cuando fue la CELAC en Ecuador, fue Rafael Correa quien la presidió, o incluso esto de tomarse la foto, ¿no?, en medio de todos los presidentes. Marcelo me parecía que estaba un poco no solo fuera de protocolo, sino pues de más en medio de esta reunión. Ahora yo creo que más bien, más allá de Marcelo, sí hizo falta un presidente como Andrés Manuel, que está fungiendo como el líder de la región, y mandar al canciller, es decir, también es válido. Hay muchos países que mandaron a su canciller, su primer ministro, etcétera, pero creo que la voz de Andrés Manuel hizo muchísima falta, sobre todo para una región que está tratando de impulsar una solidaridad y cooperación que la identifican no con el canciller necesariamente, sino con el presidente. Entonces, creo que
pudo haber sido un buen mensaje el de Andrés Manuel, incluso desde México, y participar, insisto, no hubiese sido el único, fueron varios los presidentes que enviaron mensajes desde sus países, aún con la presencia de sus cancilleres, como en el caso de Cuba, Bruno Rodríguez estuvo ahí en la ONU, pero fue el mismo Díaz-Canel quien lanzó este mensaje desde la isla. Entonces, bueno, esperemos que Andrés Manuel, ¿no? Porque yo sé que también es muy de Andrés Manuel el no acudir a los foros internacionales e insistir en que cada quien pueda hacer su trabajo. Y claro, es el trabajo del canciller estar en estos eventos para Andrés Manuel, así es como lo ve, pero yo creo, coincido totalmente con Oriol, hubiese sido fenomenal y le hubiese potencializado más la postura, el liderazgo de México en la región si él hubiese estado presente ahí en la Asamblea General. Déjenme antes de hablar de los 43 de Ayotzinapa, porque tenemos a Oriol Mayó y este es un tema que hemos abordado ya en Sin Censura contigo, Oriol. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta en la mañanera una carta que envía el Papa Francisco a México, a los representantes católicos, religiosos en nuestro país, y habla, entre otras cosas, de ofrecer disculpas por las cosas que se hicieron mal, los errores del pasado, en una clara referencia a una petición que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que el Vaticano también se ofreciera disculpas, pidiera perdón a los pueblos originarios por la imposición de la religión y todo lo que ocurrió durante la conquista. Da un paso, no sé si tan sólido como debió de haber sido, eso está para debatir, pero dio un paso el Papa Francisco con esta carta, algo que pues no se dio desde la monarquía española. ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo desmenuzas, Oriol Mayó? Los reyes ni siquiera respondieron a la carta, el Papa Francisco sí, pero no, pero al final ofrece disculpas, pide perdón. Pues son diferencias muy claras. Bueno, el Papa Francisco en ese sentido, pues bueno, tiene otra trayectoria, otra historia, y creo que hay una comprensión perfecta del momento, del timing incluso, de lo que significa esa perspectiva de que, bueno, pues no se puede hacer una historia de conquistas maravillosas y retóricas o falsas retóricas de encuentros de dos mundos, que creo que es aún peor. Yo creo que aún peor que Vox es inventar que nos encontramos en el supermercado un día y intercambiamos espejitos nada más, y luego pues mira, poco a poco se fueron muriendo todos de casualidad porque también llegó la viruela. Dicho esto, me parece una buena aproximación, me parece que demuestra, por cierto, que no cuesta nada, que en realidad incluso la carta de Obrador al rey de España se refería a iniciar una especie de una comisión para valorar, construir juntos una nueva historia, digamos, de la caída de Tenochtitlán y lo que supuso la conquista de México. Realmente era una carta, obviamente, incluso decía lo obvio, el gobierno de México ha pedido perdón por crímenes muy recientes, los de la Revolución en Torreón, la matanza de chinos, se ha pedido perdón a China, que fue fundamental y muy importante. En ese sentido, no hay ninguna humillación en pedir perdón y en recapacitar, en revelar una forma de historia que no consiste en ese cuento, digamos, de los venidos de Europa que salvaron casi, como esa palabra del holocausto azteca, no, el genocidio azteca, que decía un historiador. El problema es que estamos en tiempos de involución en España en ese sentido. El libro más vendido en España hace 4 años fue un libro llamado Hispanofobia, que es una recreación de la idea de que España perdió el mundo porque la conspiración inglesa le inventó una leyenda negra. O sea, hemos vuelto casi a los años 40 y 50, ese discurso de la hispanidad al cual no hay culpa alguna, en el cual vinimos a civilizar al mundo, y la política oficial del gobierno, incluso recientemente el gobierno del PSOE, no de la parte de Unidas Podemos, que es muy pequeña y tenía otra posición, que no cuenta para nada, ha sido al revés, sentirse hasta ofendidos. Vaya, su gran molestia es que no los inviten al desfile de la independencia. Digo, bueno, oigan, tampoco es necesario, ¿no? Digamos que el ejército que representa la monarquía, porque hay una continuación histórica. A veces se nos olvida que la monarquía española sí representa una continuidad histórica. Si España fuera una república y hubiera roto con la monarquía, de una otra forma se podría decir, saben que nosotros no tenemos nada que ver con el pasado, pero recuerda que cuando un galeón español, digamos, un privado quiere tomar los tesoros de un galeón español del siglo XVIII, sale el Reino de España a recordar que el tesoro es suyo. Entonces, realmente hay una continuidad legal
no solamente moral, entre la monarquía de los Borbones como continuadora de los Habsburgo que iniciaron la conquista de México. Entonces, eso demuestra en general una incapacidad absoluta que ya te comentaba, que ha ido empeorando con el tiempo, porque Vox es una expresión de un cambio de paradigma en el cual poco a poco España se siente que al menos ante los americanos puede tratar de, ya no como tú, sino casi como un tipo molesto, engorroso, el populista clásico, el indigenista. Hoy ha habido unas declaraciones, creo que fue hoy, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Ayuso, las típicas es que Obrador es un indigenista, que odia todo lo de España. Pero el problema no es que prácticamente es un consenso cultural y político en el cual prácticamente exigen, diría yo, que México pida perdón casi por exigir en una carta que hablemos de tú a tú. En ese sentido, España lo único que ha consentido siempre es cuando Fernández de Gortari, desde la Expo de Sevilla y otros intelectuales también le ofrecieron un discurso maravilloso de encuentro de dos culturas, de dos mundos, y por tanto que España aportó grandes cosas y México, pues mira, muy agradecido. Claro, es un aprendizaje terrible porque uno se malacostumbra, literalmente cree que realmente algo le deben, sin entender realmente que lo que tuvo aquí fue unos amigos, unos políticos empresarios que querían hacer negocios, obviamente con el cártel español, que así denomino yo, ese grupo de empresas del IBEX 35 que consiguieron contratos muy importantes y es lo que quieren. Es un negocio que siempre consiste en acabar teniendo casa en Madrid, aparte de la casa en Miami, a ser posible, si no en San Diego también sirve. Digamos, lo que supone realmente esa gente es lo que quieren, una gente que realmente odia a México. Además, hay algo fundamental y muy interesante en esas élites, tienen un odio furibundo a sus conciudadanos. Parte del gran problema de esas élites que antes se sienten gringos españoles que mexicanos, porque cuando hay problemas sienten que aquí les van a expropiar todo, que su merecido esfuerzo, que siempre ha sido a costa del Estado, digamos, alguien se lo va a quitar. Entonces saben muy bien que viven a costa del resto de mexicanos. Entonces siempre viven, como decía otra vez, como viviendo sus colonos franceses en Argelia. Siempre están creyendo que algún día la van a pagar. Entonces, naturalmente, su lealtad natural es con España. España no tiene que pedir perdón por nada. Vaya, ni por existir, ni la monarquía, que es heredera legal, tampoco. Entonces, eso ha dificultado el silencio absoluto y no ha permitido lo que el PSOE tendría que haber hecho, porque el costo es muy pequeño, pero el problema del costo es que se paga ya. Si el gobierno de España decide que, bueno, hay que repensar la conquista, que quizá hay que ver lo que estuvo mal, le va a caer la prensa mayoritaria de España y casi Pedro Sánchez tendría que pedir perdón. Entonces, literalmente, se defiende Iberdrola fuera de España, no dentro al menos ahora ya hay polémica, ya no es como antes, se rompió la amistad, por cierto, entre Iberdrola y el gobierno español, ahora están en guerra por el tema del recibo de la luz y hay una cierta guerra muy fuerte, pero a nivel exterior España se mantiene como un bloque corporativo, IBEX 35, donde no se permite ni siquiera la idea, la posibilidad de abrir una comisión como se pidió desde hace más de 2 años. Y vaya que sí es un tema actual para las personas que dicen, oye, estás rescatando temas. No. Hoy se recuerdan 200 años de la consumación de la independencia de México, mi querida Lina Duarte. Por eso el tema es más actual que nunca y por eso no es coincidencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya presentado la carta del Papa Francisco hoy en la mañanera. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que incluso estábamos evaluando, unos colegas y yo estábamos viendo todos los simbolismos y todos los momentos claves que se han utilizado durante estas fechas del 15, 16 de septiembre, ¿no? También la caída de Tenochtitlán. No hemos parado también este momento, qué tan importante ha sido los mensajes desde el aniversario del natalicio de Simón Bolívar a la CELAC. Ahora viene Ayotzinapa, que ya entraremos en materia. Y yo creo que el tema del Vaticano ha sido también fundamental. Yo creo que durante estas semanas ha sido bastante la información, no solamente de simbolismos, sino realmente de muchos de los horizontes desde los cuales creo el presidente Andrés Manuel quiere construir, y esto que estamos viendo es solo una de las tantas situaciones, porque yo creo que cuando hablamos de transformaciones tenemos que hablar que sin justicia también no hay transformación, y la justicia no tiene que ver solamente con lo que se está viviendo en el presente, sino también todos estos hechos históricos que en algún momento todos los gobiernos, fundamentalmente impulsores del neoliberalismo, tenían omitidos dentro del debate público, y hoy celebro en demasía que todos estos temas hoy estén en la boca, lo mismo en el mercado que en la televisión, que en los medios independientes, pero que es una agenda que no teníamos en otro momento. El nivel de politización y de discusión de este tipo de temas, Vicente, a mí me parece una maravilla. ¿En qué otro momento estaríamos hablando de este tipo de cartas de reparación de los daños del Vaticano en este
estos términos, porque claro que hablábamos del Vaticano cuando visitaba el Papa México, cuando visitaba otros países, ¿no? En esos contextos, claro que se daban estas discusiones, pero no en momentos de reparación de los daños, de justicia, de esta concepción histórica de la justicia. Entonces yo creo que estamos en un momento histórico que la verdad muchos se lo están perdiendo por su negación a ver lo que está ocurriendo en este país, pero este es uno de los tantos temas que hoy están aconteciendo en la vida pública de este país. Así es. Oye, Alina, sé que has estado al pendiente desde ayer, obviamente, bueno, desde siempre, pues, pero ayer por el espacio que conduces de las manifestaciones a 7 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, 7 años, hay que decirlo, de mentiras, de simulación, de quererle jugar el dedo en la boca a los familiares de las víctimas. Estamos viendo imágenes que se han repetido una y otra y otra y otra vez, y es doloroso que el gobierno de la Cuarta Transformación, las autoridades hoy, en pleno 2021, digan que nos mintieron arteramente, que se construyó esta verdad histórica y que ha sido un cochinero la investigación que hicieron los priistas en el gobierno de Peña Nieto. Yo pregunto, carajo, ¿dónde está Tomás Herón en Israel? Bueno, ¿dónde está Murillo Karam? El Chino Chong. Carajo, el propio Peña Nieto defendió la verdad histórica. En fin, Alina, te escucho. Mira, en realidad esto es bastante fuerte, ¿no? Todo lo que está alrededor de Ayotzinapa, ayer escuchar a estos jóvenes normalistas que como ellos, que estuvieron marchando, pues hace 7 años nos evitaron, le evitaron a 40, y no solo a 43 estudiantes, sino otros 3 que fueron asesinados entre la noche del 26 y la madrugada del 27, les evitaron llegar a ser profesores, sabemos, vienen de las comunidades más precarizadas de este país, jóvenes que ayer, la verdad, es inevitable sentir ese nudo en la garganta con las y los normalistas, pero también llama la atención que vinieron cientos de normalistas, por ejemplo, de Chiapas, fueron reprimidos recientemente, que vaya, es bastante complejo, pero también estaban hablando, ¿no? De esas contradicciones, por ejemplo, del gobierno de Chiapas, en donde pues son los mismos estudiantes y se vuelven a replicar las mismas formas de criminalización, bastante fuerte, pues, ¿no? Lo que está ocurriendo también ahí en Mactumatzá, llegaron nuestros jóvenes y a 7 años es bastante triste ver nuevamente esta marcha un año más, ¿no? Donde no sabemos realmente qué ocurrió. Y esto va ligado con la reunión que tuvieron la subsecretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, el presidente Andrés Manuel, la semana pasada, previo al 7º aniversario, ¿no? Pues de lo ocurrido, de la conmemoración de estos hechos atroces, en los cuales Alejandro Encinas decía que al menos 21 personas vinculadas al caso han perdido la vida o han sido ejecutadas, silenciadas. Estamos hablando de que quienes especulaban, policías o en general personas vinculadas al caso Ayotzinapa, han sido asesinadas, Vicente. No solamente ya no se ha logrado identificar a los culpables, sino a quienes creían que podrían ser responsables de este caso, fueron silenciadas durante estos años. Y las cifras son terribles. Recordemos, entre el 2014 y el 2018, más de 150 personas fueron procesadas, vinculadas a este caso, pero para el 2019 ya cerca de 60 de ellas habían sido puestas en libertad porque habían sido torturadas, así, habían sido violados sus procesos, violación de derechos humanos, es decir, ha habido un cochinero terrible en lo que ha sido el caso Ayotzinapa, y esa verdad histórica que nos quisieron vender en algún momento, pues se cayó a pedazos. Sin embargo, al caerse en pedazos también se ha llevado partes fundamentales de la investigación, y también lo decía Alejandro Encinas. Quisiéramos ir más rápido, pero no solamente fue el no llegar a la verdad en su momento, sino el haber borrado todo lo que ha pasado durante las investigaciones, alterar las investigaciones. Eso también ha venido ocurriendo. Pero por otra parte, también no hay que desestimar ese cansancio de los familiares, que ayer lo dijeron en muchísimas ocasiones también, Vicente, Oriol, al micrófono, en el templete, previo a marchar, decían:
Nosotros creíamos que al primer año, ¿no?, del gobierno íbamos a ver muchos más avances, pero no solo hemos visto la reticencia de la Fiscalía para investigar, sino también pues el poco avance que hay con respecto a las investigaciones de los implicados dentro del ejército. Y eso es algo muy fuerte porque lo decían tal cual. Sabemos que el gobierno de Andrés Manuel puede tener mucha voluntad, pero al final la voluntad no ha resuelto la verdad ni nos ha dado, no nos ha hecho saber el paradero de nuestros hijos, y eso es bastante fuerte, ¿no? Nuevamente están marchando, hay padres de normalistas que han fallecido, hay quienes están vinculados al caso que han sido asesinados. Estamos hablando de un caso muy grave que ha marcado la vida de este país y que es bastante triste y doloroso ver que nuevamente otro año más salen a las calles los padres de los normalistas, y recordar que solo 3 de los estudiantes de los 43 han sido identificados hasta el momento, después ya de 7 años. Alexander Mora, Cristian Rodríguez y Yosivani Guerrero han sido los únicos identificados hasta ahora. Entonces esperemos que haya más avances, pero también el cansancio de los padres es bastante notorio, Vicente. Así es, Oriol Mayó, reflexionando sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, creo que quedará, ha sido, es y quedará para la historia como una de las manchas más dolorosas, repugnantes, por qué no decirlo, en la historia de México. Todo mal. Es el reflejo de lo que tanto criticamos en nuestro país. Desaparecen a 43 estudiantes como si se los hubiera tragado la tierra. Se señala la participación de policías, hasta militares. Las autoridades que se suponía deberían de haber investigado, acusadas ahora de tortura, de hacer todo para entorpecer el camino a la verdad. Incluso el que era presidente de México apostándole a esta simulación. Todo un verdadero cochinero, Oriol Mayó, y no queda más que reflexionarlo a 7 años con la crudeza que amerita el caso. Son muchas cosas, y la verdad es que aquel septiembre yo recuerdo muy bien la mañana del sábado posterior leyendo una nota, recuerdo desayunando, creo que yo compraba en aquellos tiempos La Jornada de Milenio, aún compraba periódicos, bueno, era la costumbre, y recuerdo una nota, creo, muy pequeña de Milenio hablando de una inmensa matazón en Iguala, que había muerto decenas de estudiantes, y yo me quedé en cara, ¿qué está pasando, no? O sea, incluso para los niveles habituales de violencia, digamos, vinculada al narco que tenemos en México, me pareció una noticia, tardó, recuerdo que el efecto, digamos, tardó 3-4 días, la ola fue lenta, y de golpe, pues sí empezó a quebrarse el sexenio de Peña Nieto. Eso sí sucedió, creo que en septiembre, un poco antes, luego vino la Casa Blanca, en noviembre, si no me equivoco, fue el asunto de la famosa Casa Blanca. Cuando te construyes la casa antes incluso de acabar el sexenio, eso sí ya es romper todas las reglas. Pero digo, aquel momento de Iguala fue un evento pues, cataclísmico. Además, recordemos todo ese rollo que traían los modernizadores del PRI. ¿Se acuerdan de aquel comercial que andaban hasta, creo que saltando las azoteas como superhéroes, ¿no? Para demostrar la modernidad de la reforma energética, la modernidad del país que finalmente vendía el petróleo. Esa modernidad que funcionó como una máquina, una aplanadora brutal. Los 2 primeros años de Peña Nieto fueron terribles en todos los sentidos. Nunca se combinó también la maquinaria política, empresarial y mediática para una avalancha brutal que nos pasó por encima con los cambios de las reformas y con miles de leyes reglamentarias que a ver cómo las cambiamos. Ayotzinapa cambió todo porque desnudó la realidad, una realidad terrible y en el sentido peor de la palabra, una realidad además ineludible, en el sentido que ahora incluso cuando finalmente pesa todo hay un gobierno que ha intentado realmente, ha tomado el asunto seriamente, te das cuenta de una parte más importante. Cuando se dice que el Estado es culpable, yo pienso, madre de Dios, si hubiera estado. Madre de Dios, si el Estado fuera culpable. El problema es que el Estado realmente está en ruinas en muchos sentidos de la palabra. Es un Estado cooptado por mafias en el sentido más duro de la palabra, donde las instancias de procuración de justicia, las fiscalías, en el mejor de los casos, no existen más que para protegerse a sí mismo, y entre esos oscuros, donde abajo
En la realidad social, el Estado es una carcasa que no funciona realmente. Donde finalmente, nunca mejor dicho, cuando hablamos de autonomía, no ya de esa idea, ese concepto mítico de la autonomía, madre de Dios, hay tanta autonomía que nunca sabes casi nadie. Si es que el batallón del ejército estuvo no implicado, que los policías municipales trabajan para el narco, lo cual ya se votó tan normal que ni siquiera es noticia. Y por tanto, incluso apenas ahora intuimos la verdad brutal, que parece que además tiene sentido, pues había que proteger hasta donde podemos entender de las pocas investigaciones, para proteger un cargamento que iban los autobuses, que como era costumbre en la normal, pues se tomaban para ir a Ciudad de México. En aquellos autobuses, al parecer, había cosas que había que proteger, digamos, ese contrabando de opio que se usaba, digamos, a través de autobuses de línea. Pero la brutalidad, esa impunidad, la sensación que de golpe puede pasar cualquier cosa y se combinan literalmente para matar con una extrema brutalidad, incluyendo ese famoso autobús de los avispones creo que eran, Alina, si no me equivoco, eran de Xochimilco, los avispones, ¿no? Si no me equivoco. Eso también les tocó. Esa sensación de brutal impunidad. Y segunda, lo peor, el encubrimiento. Obviamente, ahora vi el famoso documental de Buen Día y, bueno, me fascinó la famosa conferencia de prensa del año cuando el propio, digamos, el cómplice del asesino, si se acuerdan del documental, que es un tipo muy, muy chistoso, un policía motorizado que hasta hizo películas en los 80, bueno, acaba saliendo ahí en una conferencia de prensa pues explicando su relato porque le dicen que tiene que decir eso, lo dice, así se ahorra la tortura. Y yo pensaba, bueno, es tan obvio la tontería que este hombre se va a salir libre, ¿no? Pues se pasó en prisión 20 años, ¿no? Por un crimen que obviamente era imposible que cometiera. Al pobre ni sabía quién era Buen Día, ¿no? Pero así ese esquema, digamos, de simulación priista, en el caso de Ayotzinapa, fue extremo. La famosa conferencia de prensa de Murillo Karam, hay que decir que fue un show muy bien armado, que además la prensa, la verdad, también dio la nota de lo mal que estaban informados, por cierto, otra cosa que pasó en aquella famosa conferencia, pero realmente la construcción de la verdad histórica es impresionante. O sea, como dijo Lina, 40 personas torturadas para que todos digan lo mismo, para que concuerden con un basurero, y al final del día, cuando llegas tarde y mal, porque hay muertos, desaparecidos, y ya quedan muy pocas pruebas, obviamente al menos se descubren 3 restos óseos que no estaban donde decían que tenían que estar. Entonces realmente se va cayendo, pero también es cierto que hay una desesperación muy fuerte, porque hay una verdad que sabemos en México. Y es terrible, que es muy difícil, digamos, es casi imposible demasiadas veces que llegues al final, que se reparen, digamos, los daños brutales que se hacen a la gente. Y claramente el sistema de justicia, el sistema, digamos, de procuración está deshecho en todas partes. Y eso incluye también, por cierto, Ciudad de México. Cualquiera que tenga un problema con el Ministerio Público, madre de Dios, ¿cómo lo va a arreglar? Porque esto sigue igual de mal que a cuando inició el PRD en el 97. Entonces, ese esquema, esa impunidad, ese dolor brutal, porque además eran estudiantes, eso afectó mucho más. Eran de normales, ya siempre perseguidos, han sido constantemente desde los 80 prácticamente el enemigo público del Estado. Es destructivo. Y lo destructivo también es que aunque sí tenemos órdenes de aprehensión, sí tenemos gente escondida en Israel, obviamente la destrucción de pruebas, la liquidación de testigos, indica la debilidad. O sea, cuando fue el Estado, no, hombre, si hubiera sido el Estado, digo, estaría bien, pero no, es una especie de alianza totalmente informal, de poderes informales, siniestros, que gobiernan paralelamente, que son capaces de esto y de mucho más. Por desgracia, obviamente, sabemos que desde entonces esto no ha cambiado y la impunidad pervive. Y esa es la clave también de qué hacer muchas veces, porque el gran problema es que Ayotzinapa no se resuelve, porque incluso hablemos de la misma Fiscalía General de la República. ¿Cuánta gente que trabaja en la Fiscalía, que antes era Procuraduría, de una u otra forma, en los niveles intermedios y bajos, es la misma gente que se encargó de camuflar la verdad histórica? Entonces, la verdadera debilidad del Estado es que nunca ha tenido ninguna fuerza, en realidad, que siempre ha estado en manos de intereses privados. Y privados también es el narco, ¿eh? O sea, cuando hablamos de Coparmex y el narco no hay tanta diferencia, son estilos distintos, pero el Estado siempre está en función de privados. Y eso, si luego se concreta en cosas impresionantes, como aquella noche de Iguala que nos marcó, cambió el sexenio y en parte inició, es cierto, y no hay que negarlo, el proceso que llevó a la cuarta transformación, pero obviamente eso indica también en el año 21 la gran debilidad del Estado mexicano. Y eso es algo que difícilmente, si no lo revertimos, acaba convirtiéndose en la debilidad de los que, incluso estando al timón del Estado por un tiempo, descubren que no tienen ninguna fuerza. Y eso es una lección también terrible, terrible, porque nos recuerda realmente que todos a la vez estamos expuestos. Así es, mi querida Lina Duarte. Vamos a cerrar invitando a la gente para que te siga en redes sociales, para que se conecte contigo todos los domingos a la 1 de la tarde en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Cerremos como siempre, querida Lina.
Muchas gracias, Vicente. Pues antes que las redes sociales, también recordarles que Ayotzinapa también se trata de muchas familias, algunos de ellos, ya los decía, padres y madres que han fallecido por todo este estrés, por toda esta angustia durante muchos años, y que muchos de ellos también tienen hipertensión, diabetes. Entonces también fortalecer esas redes de apoyo con todos los familiares de los normalistas que dejaron sus campos, dejaron todo y siguen buscando a sus hijos, y solidarizarnos también con los familiares de Ayotzinapa. Y bueno, yo les espero el domingo aquí en Sin Censura, no se lo pierdan, este programa de 1 a 2 de la tarde que estaremos transmitiendo seguramente, Vicente, desde Nueva York. Estaremos allá para todos y todas las connacionales a través de redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en Facebook.com /Alina Duarte Periodista. Ahí estaremos anunciando, iremos a dar talleres justamente para la comunidad migrante sobre comunicación y demás, así que estemos ahí al pendiente, que nos vemos a todos, todas y todos nuestros paisanos por Nueva York este fin de semana, pero también aquí en Sin Censura el domingo a la 1 de la tarde. Oye, por cierto, con mucho respeto, ¿ya viste el chat? Que si ya hiciste válido lo de la reina de Xochimilco, ¿eh? Ya lo que hace quitarse el chongo y alaciarse un poco el pelo. Ya, gracias a todas y todos los que están ahí en el chat también, a todos ahí sus mensajitos, los recibo con mucho cariño. Bueno, mi querida Alina Duarte, y con mucho cariño también le pido a Oriol Mayo que le recuerde a la audiencia en dónde pueden leerte, Oriol, en dónde pueden seguirte. Pues como siempre en Twitter, Oriol Mayo, todo junto con doble L, y en Tiempos de Furia en mi blog en la Jornada de Oriente. Te mando un abrazo. Oye, por cierto, qué hermoso gato tienes. Estaba sí, viendo ahí. Sí, ahí está Girona, es que es muy linda Girona. ¡Ay, ya se fue! Casi la agarraba. Es una preciosa gata persa que siempre que estoy haciendo algo viene a ver qué pasa. Bueno, pues está bien, te está cuidando, mi querido Oriol. Te mando un abrazo, Alina. Otro para ti. Que pasen excelente noche. Muchas gracias por participar.